Miren, para entender lo que pasó con Ricardo Morales, que todo el mundo conocía simplemente como Rico, tienen que imaginarse primero el pueblo de San Ignacio de las Flores. No era un lugar de rascacielos ni de prisa, era de esos rincones de Latinoamérica donde el tiempo parece haber negociado un alto el fuego con la modernidad. Las casas eran de colores pastel deslavados por el sol, la plaza olía a café recién colado y a tierra mojada, y los chismes viajaban más rápido que la señal de internet. Rico era el jefe de la estación de bomberos, un hombre de números, de mangueras y protocolos. Si le hablabas de fantasmas, él te pedía la evidencia fotográfica y la firma de un notario. Era la roca de San Ignacio, el tipo que apagaba el fuego literal y metafórico. Por eso, cuando la gente empezó a hablar de las luces en el silencio, Rico fue el primero en poner los ojos en blanco. El silencio no era un lugar cualquiera. Era un valle remoto, detrás de la vieja hacienda de los Rojas, famoso por dos cosas, por la niebla que nunca se disipaba del todo y por un silencio tan profundo que te dolían los oídos. Y últimamente, por las luces. No eran luces de linterna, ni de carro, ni de luciérnagas. Eran, según los pocos valientes que se atrevían a mirarlas desde lejos, esferas de luz azul intenso, casi eléctrico, que aparecían flotando justo en medio del valle, siempre durante la luna nueva. Y lo más raro, se movían con una precisión que desafiaba cualquier explicación natural. Se detenían, giraban en ángulos perfectos y luego desaparecían sin dejar rastro, justo antes del amanecer. Al principio, Rico pensó, pura paja, vapor de pantano, alguna broma de los muchachos de la ciudad que vinieron a pasar el verano. Pero el asunto se puso serio cuando desapareció Mateo. Mateo era el hijo de la señora Inés, la que vendía las mejores empanadas de la plaza. Era un muchacho inquieto, lleno de esa curiosidad adolescente que solo trae problemas. Él había estado alardeando por semanas que iba a ir a El Silencio, que iba a tomarle una foto a esas bolas de energía y se haría famoso. Una noche, justo antes de la luna nueva, Mateo se fue con una mochila y una cámara vieja. A la mañana siguiente, la señora Inés estaba histérica en la estación de bomberos. Rico. Mi Mateo no está. Se lo llevó El Silencio. Fueron las luces, te lo juro por mi vida. Rico, con esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados a lidiar con el caos, la sentó, le dio un vaso de agua y le dijo, tranquila, Inés. El muchacho se habrá ido a la capital a buscar novia. O se perdió en el monte. Iremos a buscarlo, pero no vamos a culpar a unas luces. Pero en el fondo, Rico sentía un escalofrío. Mateo no era el primero. En los últimos 2 años, 3 cabezas de ganado habían desaparecido sin dejar huellas, y el viejo don Ramón juraba que su perro, el fiel capitán, había sido aspirado por la luz azul mientras pastoreaba cerca del valle. El jefe de bomberos organizó un equipo de búsqueda. Llevó a 2 de sus hombres más confiables, Elías, un joven fuerte pero supersticioso, y Don Chip, un veterano de la milicia que solo creía en lo que podía dispararle. Escúchenme bien, les dijo Rico, revisando el mapa topográfico en la mesa de metal de la estación. El Silencio tiene fallas geológicas, eso lo sabemos. Podría ser gas metano, o un efecto óptico. Vamos a buscar a Mateo, no a cazar fantasmas. Si ven algo raro, lo reportan, pero no se separen del protocolo. Elías asintió, pero murmuró, jefe, doña Griselda dice que son los guardianes del tiempo, que vienen a revisar si estamos usando el tiempo que nos dieron correctamente. Y que si no, nos borran. Rico le dio una palmada en la espalda. Dile a doña Griselda que me traiga una muestra de ADN de esos guardianes. Ahora, vamos. La primera búsqueda fue infructuosa. Recorrieron el perímetro de El Silencio durante 2 días. Encontraron la mochila de Mateo cerca de un arroyo seco. Dentro, solo estaba la cámara. La película estaba expuesta, completamente blanca. El incidente de la cámara fue el primer clavo en el ataúd de la lógica de Rico. Un muchacho que va a tomar fotos de algo misterioso no expone la película por accidente. La presión de la comunidad creció. La gente de San Ignacio no era estúpida, sabían que Rico estaba minimizando la situación. Empezaron a evitar El Silencio por completo.
Las noches eran tensas. Rico, incapaz de dormir, se encerró en su oficina con libros de geofísica, astronomía y meteorología. Intentó encontrar una explicación racional para las luces. ¿Rayos globulares? ¿Fenómenos piezoeléctricos causados por la presión de las rocas? Nada cuadraba con el movimiento preciso y la aparición recurrente solo en la luna nueva. La luna nueva llegó 3 días después de la desaparición de Mateo. Era una noche de oscuridad absoluta. El cielo, sin luna, era una manta negra salpicada de estrellas frías, pero la oscuridad en el valle era devoradora. Rico decidió que no podía esperar. Tenía que ir solo. Si algo era peligroso, no quería poner en riesgo a sus hombres. Se puso su equipo táctico, se colgó una linterna potente y, en lugar de su radio de comunicaciones, se llevó un grabador de sonido de alta fidelidad. Quería registrar cualquier ruido, cualquier vibración que pudiera delatar la fuente de la luz. A las 11 de la noche, Rico estaba en el borde del silencio. El aire era pesado, húmedo, y olía a musgo y a algo metálico, como si un motor oxidado hubiera estado funcionando cerca. Encendió la linterna, pero la apagó casi de inmediato. La luz blanca se perdía en la niebla baja, espesa como leche. Se movió lentamente, guiado por la brújula y la memoria del terreno. El silencio era, literalmente, ensordecedor. Era un vacío acústico tan absoluto que solo escuchaba la sangre bombeando en sus propios oídos. Llevaba caminando quizá media hora, cuando lo vio. No estaba preparado, a pesar de toda su preparación mental. Las luces aparecieron de repente, sin parpadear, sin sonido. Eran 3 esferas perfectas, del tamaño de una sandía grande, flotando a unos 2 metros del suelo. El color era de un azul eléctrico, un color que Rico nunca había visto en la naturaleza. No proyectaban sombra, sino que parecían absorber la oscuridad circundante, creando un halo de irrealidad a su alrededor. Rico se tiró al suelo detrás de un peñasco cubierto de líquen. El corazón le golpeaba el pecho con la furia de un tambor de guerra. Intentó encender el grabador, pero sus dedos temblaban. Las esferas se movieron. Y no se movieron como el gas, ni como la luz reflejada. Se movieron como máquinas. La esfera central avanzó 10 metros, se detuvo instantáneamente, y las otras 2 la flanquearon con una sincronía milimétrica, formando un triángulo equilátero. Era la danza de la precisión absoluta, algo que solo la ingeniería avanzada podía lograr. Rico se obligó a respirar. Gas metano no hace geometría, se dijo, tratando de anclar su mente a la lógica. Observó el suelo bajo las luces. No había calor visible, no había huellas de aterrizaje. El pasto y la tierra bajo ellas parecían estar en un estado de suspensión perfecta. De pronto, la esfera central emitió un pulso. No fue un sonido audible, sino una vibración que Rico sintió en el pecho, como una ola de baja frecuencia. El pulso iluminó brevemente la niebla, y en ese instante, Rico vio algo que lo dejó helado. No muy lejos de las luces, había una silueta. Era Mateo. El muchacho estaba de pie, inmóvil, mirando directamente a las esferas. Estaba erguido, pero su postura no era natural. Parecía un maniquí. «Mateo», gritó Rico, olvidando toda precaución. El muchacho no reaccionó. Las 3 esferas azules giraron simultáneamente, apuntando su luz hacia Rico. La intensidad del azul se disparó, y por un momento, Rico sintió que su visión se quemaba, que su cerebro se saturaba de ese color frío y alienígena. Se cubrió los ojos y rodó detrás del peñasco. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, las luces se habían movido. Estaban ahora justo encima de Mateo. La esfera central bajó lentamente, casi rozando la cabeza del muchacho. Entonces, Rico escuchó algo. No era el zumbido de un motor, sino un sonido rítmico, como un clic 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 rápido y constante, como si alguien estuviera tecleando a gran velocidad o midiendo algo. Mateo levantó lentamente una mano, y Rico vio que no estaba asustado. No, la expresión de Mateo era peor que el miedo. Era de absoluta, tranquila resignación.
La luz azul se intensificó una última vez, y al mismo tiempo, las tres esferas se elevaron a una velocidad vertiginosa. En un abrir y cerrar de ojos, se fusionaron en un solo punto brillante que se disparó hacia el cielo nocturno y desapareció. El silencio volvió, aún más opresivo. Rico se levantó, temblando, y corrió hacia donde había estado Mateo. El muchacho no estaba. Solo quedaba un círculo de pasto aplastado y mojado por la niebla. Pero Rico notó algo más en el suelo, algo diminuto que había pasado desapercibido bajo la luz azul. Era un trozo de tela, un pequeño retazo de la camisa de Mateo, rasgado. Rico lo recogió. Estaba frío y ligeramente rígido, pero lo que llamó su atención fue la tierra debajo de donde había estado el muchacho. La tierra no estaba mojada ni revuelta. Estaba seca, curiosamente seca, y Rico sintió una textura extraña al tocarla. Era casi como ceniza, pero con un brillo sutil, metálico, que reflejaba apenas las estrellas. Rico se quedó allí hasta que el primer rayo de sol asomó por las montañas. Volvió a la estación con la tela en el bolsillo y la certeza de que no había sido gas metano. Había sido algo calculado, algo que había tomado a Mateo y lo había hecho desaparecer. El pueblo entero se volcó en el luto por Mateo. Rico, por primera vez en su vida, no tenía una explicación que dar. Dijo que el muchacho se había perdido en una zona de difícil acceso, pero la gente se miraba entre sí. Sabían que Rico estaba mintiendo, o al menos, ocultando la verdad. Rico decidió que no podía permitir que el miedo se apoderara de San Ignacio. Si las luces eran una amenaza real, tenía que entenderlas. Y para entenderlas, tenía que investigarlas de una manera que solo un hombre de protocolo sabía hacer. En las semanas siguientes, Rico se transformó. Dejó de ser solo el jefe de bomberos y se convirtió en un investigador obsesivo. Usando el grabador de sonido que finalmente había logrado encender la noche del incidente, detectó los pulsos de baja frecuencia. Eran uniformes, repetitivos. Mandó muestras de la ceniza metálica a un contacto en la Universidad de la capital, un geólogo escéptico que le debía un favor. No le dijo dónde había encontrado el material, solo que era de una mina nueva. La respuesta del geólogo llegó por fax 10 días después. Rico, el análisis preliminar es absurdo. La muestra es 99% tierra común, sílice y materia orgánica. Pero ese 1% restante es algo que no puedo identificar. Parece ser un isótopo de metal pesado, pero la estructura molecular está organizada de una manera que desafía la cristalografía natural. Es como si hubiera sido ensamblado, no formado. Y el rastro de energía es residual, pero inmenso. ¿De dónde sacaste esto? Parece tecnología de otro planeta, o una broma muy elaborada. Rico arrugó el papel. Tecnología de otro planeta. Elías, que estaba barriendo la oficina, se asomó. ¿Qué dice, jefe? ¿Esos guardianes dejaron su tarjeta de presentación? Es algo complicado, Elías, respondió Rico, guardando el fax. Pero vamos a necesitar más evidencia. Rico sabía que tenía que volver a el silencio en la próxima luna nueva. Pero esta vez, no iría solo ni iría a ciegas. Necesitaba un plan. Se acordó de doña Griselda, la anciana cronista del pueblo, que vivía en la colina y tenía más años que el calendario. Rico siempre la había evitado, considerándola una fuente de supersticiones. Pero ahora, su lógica se había roto. Quizá la vieja sabía algo que la ciencia no le podía decir. Una tarde, Rico subió a la casa de doña Griselda, una cabaña de madera con un techo de tejas rojas y un jardín lleno de hierbas medicinales. Doña Griselda lo recibió con una sonrisa mellada y ojos que parecían ver a través del tiempo. Sabía que vendrías, Ricardo Morales. El hombre de la lógica ha perdido su mapa. Rico se sentó en el taburete de madera, sintiéndose incómodo. Doña Griselda, necesito que me hable del silencio. De las luces. No como leyenda, sino como algo real. ¿Qué son? La anciana sirvió un té de hierbas que olía a tierra y a humo. No son fantasmas, mi niño. Tampoco son duendes. Son, como te dijo Elías, los guardianes.
Pero no son guardianes del tiempo en el sentido que tú entiendes. Ellos no protegen el tiempo que pasa. Ellos gestionan el tiempo que queda. Rico frunció el ceño. No la entiendo. Mira, el silencio no es solo un valle. Es un punto de confluencia. Un lugar donde la barrera entre el ahora y lo que fue se debilita. Las luces, esa tecnología que viste, es la herramienta que usan para hacer sus revisiones, punto. ¿Revisiones de qué? Doña Griselda se inclinó hacia adelante, su voz se hizo un susurro áspero. De la memoria. De las historias. De la historia de San Ignacio. Cada luna nueva, ellos vienen a asegurarse de que la historia que se está viviendo es la correcta. Si encuentran una anomalía, un error, lo corrigen. Rico sintió una punzada de incredulidad. ¿Usted quiere decir que Mateo fue borrado porque era un error? Mateo no estaba viviendo la historia correcta, Ricardo. No era parte de ella, dijo la anciana con tristeza. Y ahora tú, que te obsesionaste con la verdad, eres el siguiente en la lista de revisión. Ellos no quieren que nadie sepa que la historia puede ser reescrita. ¿Y cómo se corrige un error, doña Griselda? ¿Con esa luz azul? Con la luz y con el sonido. El clic-clic que escuchaste no es un motor. Es una catalogación. Cuando toman a alguien, lo que hacen es un vaciado. Toman toda la información de esa persona, todas sus vivencias, y las almacenan. Luego, borran a la persona del tiempo presente, como si nunca hubiera existido. El vacío que dejan es ese silencio absoluto. Rico se levantó, sintiendo el peso de la locura de la anciana, pero también el peso de la verdad que había presenciado. Necesito saber cómo defenderme de ellos. ¿Cómo los detengo? Doña Griselda sonrió, una sonrisa enigmática. No puedes detenerlos. Ellos son el mecanismo de la historia. Pero puedes esconderte. La única cosa que la luz azul no puede absorber, la única cosa que no pueden catalogar, es lo que no está registrado. Lo que no tiene una historia clara. ¿Y qué es eso? El caos, Ricardo. La improvisación. La vida que no sigue un patrón. Y la única manera de evitar que borren tu historia es dándoles una historia falsa. Rico salió de la cabaña, sintiéndose más confundido que nunca. Una historia falsa. Un caos. La próxima luna nueva estaba a solo una semana. Rico sabía que si volvía al silencio, lo más probable era que corriera la misma suerte que Mateo. Pero no podía vivir sabiendo que había algo allá afuera reescribiendo la vida de su pueblo. Necesitaba un plan que no fuera lógico, un plan que abrazara la locura. Volvió a la estación de bomberos. Esa noche, en lugar de estudiar mapas, Rico empezó a dibujar. Dibujó las 3 esferas de luz. Dibujó el movimiento geométrico. Y de repente, se dio cuenta de algo crucial que había pasado por alto. Las esferas no solo se movían con precisión, se movían siguiendo un patrón. Un patrón que recordaba vagamente a las constelaciones que se veían en el cielo, pero invertido. Como si estuvieran proyectando un mapa estelar en el suelo. Rico recordó el grabador de sonido. Si el clic-clic-clic era una catalogación, entonces el patrón de movimiento de las luces debía ser el código de acceso. Pasó los siguientes días en una frenética carrera contra el tiempo. No le dijo nada a sus hombres, ni siquiera a Don Chip, que ya empezaba a sospechar de su jefe. Rico se concentró en la única cosa que lo había salvado de la luz la última vez, la oscuridad total y el silencio. Si las esferas operaban por patrones y catalogación, entonces un exceso de información o una falta total de ella podría confundirlas. Compró 100 metros de cable de cobre, varias baterías de auto, y, de forma clandestina, consiguió varios kilos de polvo de grafito en la ferretería. Su plan era ridículo, peligroso, y completamente fuera de su protocolo de bombero. La noche de la luna nueva, Rico se despidió de su casa con una extraña sensación de despedida. Llevaba el equipo más liviano posible, el grabador, el cable, el grafito. Llegó al silencio 2 horas antes de la medianoche. Esta vez, la niebla era más densa que nunca. Se arrastró hasta el centro del valle.
Su plan era simple, en teoría, crear un ruido electromagnético tan grande que interfiriera con la precisión de las esferas y al mismo tiempo, crear una anomalía visual que no pudieran catalogar. Extendió el cable de cobre en un círculo de 10 metros alrededor del punto donde esperaba que aparecieran las luces. Conectó las baterías y roció el grafito sobre el cable. El grafito era un conductor, y Rico esperaba que la combinación creara un campo de interferencia. Se escondió detrás de su peñasco habitual, esperando. La medianoche se acercaba. El silencio era insoportable. A las 12 en punto, las 3 esferas aparecieron. El azul era tan vibrante que Rico tuvo que entrecerrar los ojos. Comenzaron su danza. Asterisco clic clic clic. Rico activó el circuito. La reacción fue inmediata. Las esferas se detuvieron. El campo de grafito y cobre no había provocado un cortocircuito, sino algo peor. Había creado una resonancia. El azul de las luces se hizo más intenso, casi blanco, y el clic 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 se aceleró a una velocidad inhumana, como una máquina registradora enloquecida. Las esferas ya no se movían con la calma geométrica. Empezaron a vibrar y a moverse de forma errática, trazando figuras caóticas en el aire. Rico se dio cuenta de que no las había detenido, las había enfurecido. Una de las esferas se desprendió del grupo y se dirigió directamente hacia Rico, a una velocidad aterradora. Rico tuvo un segundo para reaccionar. Recordó las palabras de Doña Griselda, el caos. La improvisación. Dals una historia falsa. Rico hizo lo único que se le ocurrió, se puso de pie en medio de la niebla y empezó a gritar. No gritó de miedo, ni de auxilio. Gritó la historia más absurda que pudo inventar, una narración incoherente y llena de detalles sin sentido, una vida que no era la suya. Soy el carnicero de San Ignacio. Vendí carne de burro por 3 años y nadie lo supo. Me casé con la prima de mi esposa y tenemos 17 hijos que viven en un submarino amarillo. Mi nombre es Gregorio, y soy el rey de las papayas. La esfera se detuvo a medio metro de su rostro. La luz azul era cegadora. Rico sentía el calor frío emanando de ella. El clic 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 se ralentizó. Parecía que la máquina estaba intentando procesar la información caótica que Rico le estaba arrojando. Rico siguió gritando tonterías, saltando, agitando los brazos, creando un espectáculo de pura improvisación. De repente, la esfera azul emitió un sonido diferente, un BZZZT largo y frustrado, como un error de sistema. Luego, se retiró a reunirse con las otras 2. Las 3 esferas se quedaron vibrando en el centro del círculo de cobre. Parecía que la interferencia las había desorientado, y la información absurda las había bloqueado. Rico, agotado, se desplomó en el suelo, respirando agitadamente. Las esferas se quedaron inmóviles por un minuto, y luego, con la misma sincronía precisa de antes, se elevaron. Pero esta vez, no se fusionaron. Se dispersaron en 3 direcciones diferentes, desapareciendo en la oscuridad del cielo. Rico había sobrevivido. Había enfrentado a los guardianes de la historia y había ganado, no con lógica, sino con la negación total de ella. Volvió a la estación al amanecer, cubierto de grafito y barro, pero con una certeza escalofriante. Las luces no eran fenómenos naturales. Eran máquinas, y su propósito era la catalogación y el control. Pero faltaba la pieza final del rompecabezas. ¿Por qué San Ignacio? ¿Por qué la historia de un pueblo pequeño era tan importante para ser revisada por una tecnología tan avanzada? Rico pensó en Mateo, en su historia borrada. Pensó en Doña Griselda y sus susurros sobre la corrección de la historia. Rico se sentó en su escritorio, encendió su computadora, y empezó a buscar en los archivos históricos de la estación, archivos que se remontaban a la fundación de San Ignacio en el siglo XVII. Buscaba cualquier mención de fenómenos extraños, de luces, de desapariciones. No encontró nada inusual en los registros de los últimos 300 años. Pero luego, Rico encontró algo en un viejo legajo polvoriento, un testimonio de 1923, escrito por el primer jefe de bomberos de San Ignacio. Era una nota personal, casi una confesión. Decía,
Hoy, al excavar para el nuevo pozo de la plaza, encontramos algo. No era oro. Era una piedra lisa y negra, del tamaño de un puño. Al tocarla, sentí que mi mente se llenaba de números. La enterramos de nuevo, por miedo. Pero desde entonces, he notado una cosa, la historia de este pueblo se siente, muy ordenada. Demasiado ordenada. Rico sintió que se le helaba la sangre. Una piedra negra. Números. Demasiado ordenada. El silencio no era solo un punto de confluencia. Era el lugar donde la piedra estaba enterrada. Era el centro de operaciones. Rico miró por la ventana, hacia la plaza. El sol brillaba, la gente caminaba, comprando pan. Todo parecía normal. Demasiado normal. Comprendió que las luces no venían a catalogar la historia, sino a catalogar su historia, la que estaba siendo escrita en tiempo real. Y si la historia se salía del guión, la reescribían. Y Rico, el hombre que había desafiado el sistema, ahora era la mayor anomalía. Sabía que su batalla apenas comenzaba. Tenía que encontrar esa piedra negra, el corazón de la máquina de catalogación, antes de la próxima luna nueva. Y tenía que hacerlo sin que nadie en San Ignacio, que ahora vivía en una realidad perfectamente corregida, sospechara de su búsqueda. Rico Morales, el jefe de bomberos de la lógica, se había convertido en el guardián de las historias perdidas. Y se preguntó, si las luces podían borrar a la gente, ¿qué pasaría si borraban todo el pueblo, o si borraban toda la historia que él conocía? La respuesta lo aterrorizó, pero también le dio la fuerza para seguir adelante. Tenía que averiguar qué estaban protegiendo esas luces. Y lo haría, aunque tuviera que convertirse en el caos personificado. El juego de la verdad había terminado, ahora solo quedaba la supervivencia. Miren, la cosa para Rico Morales, después de aquella noche en el silencio, se puso más turbia que el agua de río en temporada de lluvia. Por fuera, seguía siendo el jefe de bomberos, el tipo tranquilo que resolvía los problemas de la comunidad. Por dentro, era un volcán de paranoia y preguntas. La gente de San Ignacio lo miraba con una mezcla de respeto y sospecha. Había sobrevivido al valle, pero no había traído a Mateo de vuelta, y su explicación sobre el gas metano ya no se la creía ni el perro de la estación. Rico se dio cuenta de que tenía que actuar en dos frentes, mantener la fachada de normalidad y desenterrar el secreto de la piedra negra. Lo primero era lo más difícil. Elías, el joven supersticioso, lo evitaba, cruzándose de acera si lo veía venir. Don Chepe, el veterano, era peor. Un día, mientras Rico revisaba las mangueras, Don Chip se le acercó con ese aire de quien ha visto demasiado. «Jefe», dijo Chepe, limpiando una llave inglesa con un trapo aceitoso. «Usted ya no duerme». «Lo sé. Y esos ojos que trae no son de ver números, son de ver lo que no tiene nombre». Rico mantuvo la calma. «Son estrés, Chepe». «El trabajo». «No, jefe. Es la verdad lo que lo estresa». «Dígame una cosa». Lo que vio, fue natural. Rico lo miró fijamente. Sabía que si mentía a Chepe, perdería su último ancla. Pero si decía la verdad, arriesgaba que Chepe también se convirtiera en una anomalía para las luces. «Chepe, lo que vi no tiene explicación en nuestros libros. Pero si lo digo, el pueblo se vuelve loco. Así que, por el bien de San Ignacio, la historia es esta: el muchacho se perdió, y allí solo hay niebla espesa». Chepe asintió lentamente, sin convencerse, pero respetando la orden. «Entendido, jefe. Pero si necesita un par de ojos extra que no se asusten de la oscuridad, usted me avisa. Yo solo le disparo a lo que se mueve, no a lo que brilla». Rico agradeció la lealtad silenciosa de Chepe. Pero sabía que esta misión tenía que ser solitaria. El caos que lo había salvado no funcionaría si lo acompañaba alguien que intentara imponer el orden. Su primer paso fue volver con doña Griselda. La anciana lo esperaba, tejiendo algo que parecía una red de pescar, pero hecha de hilo negro y rojo. «Vienes por la piedra, Ricardo», afirmó ella sin levantar la vista. «El corazón de la máquina». «¿Qué sabe de ella, doña Griselda?».
El documento de 1923 dice que la enterraron cerca del pozo de la plaza, pero el valle es inmenso. No está en la plaza, mi niño. La enterraron en el lugar más seguro, donde el tiempo es más delgado. En el silencio, justo en el centro de lo que llaman la falla del reloj, detrás de la hacienda. Cuando el primer jefe de bomberos la tocó, comprendió que no era un tesoro, sino una responsabilidad. ¿Qué hace exactamente esa piedra? Doña Griselda dejó su tejido y lo miró con seriedad. Es el registro maestro. Es el disco duro, Ricardo. Almacena la historia completa de San Ignacio, desde que los primeros colonos pusieron la primera piedra. Pero no solo almacena lo que fue, sino lo que debe ser. Las luces, los guardianes, vienen a hacer el control de calidad. Si la vida real, lo que hacemos, no coincide con el archivo maestro, lo que debería haber pasado, hacen una corrección. ¿Y por qué San Ignacio? ¿Por qué tanto interés en un pueblo tan pequeño? La anciana se encogió de hombros. Eso no lo sé. Pero te digo algo, la piedra emite una vibración. Si la tocas, te mostrará la historia, pero te la mostrará como una orden. El primer jefe de bomberos casi se vuelve loco por querer vivir la historia, perfecta, punto. ¿Y cómo la encuentro? El silencio está cubierto de esa ceniza metálica, ese resto de tecnología que bloquea todo. La piedra no es metal. Es de obsidiana, es fría. No la encontrarás con un detector de metales. La encontrarás donde el silencio es más profundo. Donde la tierra suena hueca. Rico se fue de la casa de Griselda con un plan más claro. Si la piedra era el centro de la operación, tenía que desmantelarla. En los días siguientes, Rico usó su posición para conseguir herramientas. Pidió prestado un equipo de sondeo sísmico ligero, argumentando que buscaba fallas en el terreno para prevenir derrumbes. Nadie sospechó del jefe de bomberos. La búsqueda comenzó la noche siguiente. Rico se puso ropa oscura, llevó la pala, el sondeo y un pequeño generador portátil. Llegar al silencio era ahora un acto de fe y terror. Cada sombra, cada crujido de hojas, le recordaba la precisión letal de las esferas azules. Una vez en el centro del valle, Rico encendió el sondeo. El equipo emitía ondas de sonido de baja frecuencia y medía el eco para mapear la densidad del subsuelo. Era lento y agotador, y tenía que hacerlo en absoluto silencio. Rico pasó la primera noche mapeando. El terreno era un desastre geológico, justo como había dicho doña Griselda. Fallas y estratos de roca se mezclaban con la tierra normal, pero había algo más. A unos 2 metros de profundidad, justo donde el pasto se sentía aplastado y seco, donde había desaparecido Mateo, el sondeo detectó una anomalía. No era roca, no era metal. Era una densidad compacta, homogénea, que no debería estar allí. Rico comenzó a cavar. La tierra estaba mezclada con la ceniza metálica que había analizado en la capital. Era dura como el concreto. Cada palada era un esfuerzo monumental, y el ruido de la pala raspando la tierra le parecía un grito en el silencio opresivo. La segunda noche, ya había cavado un pozo de 1,5 metros. Estaba exhausto. Se detuvo a descansar, bebiendo agua y mirando las estrellas. Y entonces, lo sintió. No fue un sonido que viniera del exterior, sino una vibración en el aire, esa misma frecuencia baja que había sentido cuando las luces aparecieron. El clic clic clic, muy débil, pero inconfundible. Rico se tiró al fondo del pozo, cubriéndose con la lona que había traído. Las luces no esperaban la luna nueva, estaban patrullando. Miró hacia arriba. La niebla se había disipado un poco, y vio una sola esfera azul, mucho más pequeña que las originales, moviéndose rápido, como un insecto de reconocimiento. La pequeña esfera pasó justo por encima de su pozo. Rico contuvo la respiración. El pulso azul era tan fuerte que sentía cómo le vibraban los dientes. El clic 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 se aceleró mientras la esfera escaneaba el terreno removido. Rico pensó, me va a encontrar. Va a catalogar el pozo como una anomalía y me borrará. Pero la esfera pasó de largo, siguiendo un patrón geométrico que Rico no pudo descifrar. Se alejó y desapareció.
Rico salió del pozo, empapado en sudor frío. Había estado a centímetros de ser borrado. Se dio cuenta de que su excavación era un acto de guerra contra la perfección. La tercera noche, Rico volvió al pozo con una determinación brutal. Tenía que terminar. Cerca de los 2 metros de profundidad, la pala golpeó algo que no se dio. Un sonido sordo, pesado. Rico usó las manos, raspando la tierra y la ceniza metálica. Finalmente, la liberó. Era la piedra negra. Era del tamaño de un balón de fútbol pequeño, pulida como el vidrio, pero de un negro mate, profundo, que parecía absorber la luz de su linterna. No reflejaba nada. Estaba fría, tan fría que le quemó las manos incluso a través de sus guantes de trabajo. Rico la levantó y la colocó con cuidado en el borde del pozo. En el momento en que sus manos desnudas tocaron la piedra, el silencio del silencio se rompió. No fue un ruido externo. Fue una explosión de información en su cabeza. Los números. Miles de secuencias, de fechas, de coordenadas, de nombres. No eran números al azar, eran líneas de código, la arquitectura de la historia de San Ignacio. Rico vio destellos. Vio la fundación del pueblo, la construcción de la iglesia, el incendio de 1950. Todo en un orden perfecto. Y luego, vio su propia vida. Vio a su madre, el día que le regaló su primer juego de construcción. Vio su examen de ingreso a la Academia de Bomberos. Vio el momento en que conoció a su esposa, que había muerto hace años. Pero no eran recuerdos. Eran versiones de recuerdos. Rico vio que, en una secuencia, él había fallado el examen de la academia. Pero la línea de tiempo se había corregido, permitiéndole pasar. Vio que su esposa, en otra versión, se había ido de San Ignacio y él se había quedado solo, amargado. Pero la historia había sido corregida para que ella se quedara hasta su muerte. La piedra negra no solo registraba la historia, la optimizaba. Estaba forzando a San Ignacio a seguir un camino preestablecido, eliminando cualquier desviación que pudiera poner en peligro ese camino. Rico, con la cabeza latiéndole, se dio cuenta de la verdad escalofriante: los guardianes no eran alienígenas que venían de lejos. Eran el mecanismo de mantenimiento de una realidad implantada. Mientras Rico sostenía la piedra, que ahora emitía un pulso rítmico, un zumbido de baja frecuencia, una voz apareció en su mente. No era la voz de doña Griselda, ni la de un hombre. Era fría, sintética, pero increíblemente clara. Asterisco, en Amelie 478, B. Ricardo Morales. La probabilidad de desviación es del 98.7%. Procesando corrección, asterisco. Rico soltó la piedra por el SOC. ¿Quién eres?, gritó, aunque sabía que la voz no estaba en el aire. Asterisco, soy el registro maestro. Y usted es la variable crítica, asterisco. ¿Variable crítica? Yo solo soy el jefe de bomberos. Asterisco, no. Usted es el punto de convergencia. La historia de San Ignacio está diseñada para producir un solo resultado en este ciclo. Y ese resultado requiere su participación, asterisco. Rico se tambaleó hacia atrás, sintiendo náuseas. Mateo. Mateo era una anomalía. Asterisco, Mateo Inés, sujeto 219, era una interferencia. Si el sujeto 219 hubiera permanecido, su búsqueda habría sido más larga, menos enfocada. Su presencia habría evitado que usted llegara a este punto antes de la próxima revisión completa, asterisco. Rico sintió un frío que no era de la obsidiana. Lo habían manipulado. La desesperación y la furia por la desaparición de Mateo no habían sido un accidente, habían sido el catalizador que las luces habían usado para forzarlo a actuar. Ustedes usaron la pérdida para moverme, susurró Rico. Asterisco, la eficiencia es la prioridad. El propósito de esta intervención local es asegurar que la línea de tiempo se mantenga estable hasta el evento 01, asterisco. ¿Qué es el evento 01? El zumbido de la piedra se hizo más fuerte, y la voz en la mente de Rico adquirió una urgencia aterradora. Asterisco, el evento 01 es la activación.
En el momento en que usted, Ricardo Morales, active el mecanismo de la piedra negra, la historia de San Ignacio dejará de ser local y se convertirá en global. Este lugar es un nodo de control. Y usted es el único que puede activarlo, asterisco. Rico miró la piedra. ¿Activarlo? ¿Cómo? Asterisco, el código de acceso está en su conciencia. Las secuencias numéricas que observó son el mecanismo de encendido. Su mente, alterada por el contacto con la piedra, es ahora compatible con el registro maestro. Usted es el guardián final, asterisco. El miedo de Rico se transformó en una rabia helada. No era un héroe. Era una marioneta. Pero si era la variable crítica, también era el único que podía romper el juego. No voy a activar nada, declaró Rico, recogiendo la piedra. Asterisco, el intento de negación está catalogado. Usted no tiene libre albedrío en este contexto. Su propia historia ha sido estructurada para que usted no pueda evitar el evento 01. Cada decisión que ha tomado desde la desaparición de Mateo lo ha llevado a sostener esta piedra, asterisco. Rico sintió una presión física en la cabeza, como si miles de datos estuvieran siendo forzados en su cerebro. ¿Y si destruyo la piedra? Asterisco, la piedra es el contenedor. La información ya está en usted. Si la destruye, usted se convierte en la piedra negra. La historia de San Ignacio se transferirá a su mente y usted será forzado a mantener la corrección. Usted se convertirá en el guardián del silencio, condenado a catalogar por la eternidad, asterisco. Rico se quedó petrificado. No había salida. O activaba la máquina, o se convertía en ella. Pero había algo que la voz no entendía, la improvisación. El caos. Si su historia había sido escrita para que él llegara aquí, entonces su única esperanza era reescribirla en tiempo real. Rico tomó la piedra y, en lugar de intentar huir, hizo lo impensable. La puso en la mochila y empezó a correr, no fuera del silencio, sino más adentro, hacia el corazón de la niebla perpetua. Si él era el punto de convergencia, si el registro maestro dependía de su mente, entonces tenía que contaminar el sistema con la única cosa que no podían catalogar, la historia de alguien más. Rico recordó las palabras de Griselda sobre la historia falsa. Necesitaba un lugar donde pudiera aislarse y forzar la transferencia de información de la piedra a su mente, pero de manera controlada. Necesitaba un lugar que no estuviera en el mapa del registro maestro. Rico se acordó de la vieja mina de sal abandonada, a 3 kilómetros detrás del valle, un lugar tan antiguo que se había olvidado incluso para los historiadores del pueblo. Un lugar donde no había luz, ni sonido, ni historia catalogada. Corrió por la oscuridad, sintiendo cómo la piedra en su espalda zumbaba, intentando forzar la activación. Asterisco, regrese. El protocolo requiere la activación en el punto de origen. Desviación no autorizada. Iniciando protocolo de contención, asterisco. Rico no necesitaba que le dijeran que estaba en problemas. A lo lejos, en el cielo sobre el silencio, vio como 3 puntos azules aparecían de nuevo, creciendo rápidamente. Esta vez, venían por él, y no para catalogarlo. Rico Morales, el hombre de la lógica, estaba corriendo hacia el caos, cargando el disco duro de la historia en su espalda, mientras la verdad se asentaba en su mente como una roca. Él no era el Salvador. Era la bomba. Y la cuenta regresiva acababa de empezar. Tenía que llegar a la mina, o la historia de San Ignacio no solo sería reescrita, sino que sería usada para reescribir el mundo entero. Y lo peor de todo, es que ahora que sabía la verdad, la voz en su mente, la voz del registro maestro, le estaba diciendo cómo llegar más rápido a la mina. Su propia rebelión estaba siendo guiada por el sistema que intentaba destruir. El juego había cambiado. Ahora, Rico no solo luchaba contra una tecnología avanzada, sino contra el destino preestablecido. Miren, la carrera de Rico Morales esa noche no fue una fuga, fue un duelo mental. La piedra negra zumbaba en la mochila, y en su cabeza, la voz sintética del registro maestro era un GPS implacable. Asterisco, gire a la izquierda en el arroyo seco. El camino más corto a la mina de sal es la ruta 3, alfa, 9, asterisco.
Cállate, gritaba Rico en voz baja mientras tropezaba con las raíces, la adrenalina quemándole los pulmones. El registro maestro no se ofendía, solo analizaba, asterisco, el intento de escape es un comportamiento catalogado. Su índice de supervivencia aumenta si sigue las instrucciones. La mina de sal, aunque no está registrada, es el punto de aislamiento ideal para la transferencia, asterisco. Rico se dio cuenta de la trampa. El sistema no solo toleraba su rebelión, sino que la estaba dirigiendo. El registro maestro quería que él llegara a la mina, porque era el lugar perfecto para forzar la activación sin interferencias externas. Mientras corría, las 3 esferas azules se acercaban por el cielo, trazando arcos de luz eléctrica. Estaban a menos de 1 kilómetro. El tiempo se acababa. Finalmente, Rico llegó a la mina de sal. Era un agujero negro en la ladera de la montaña, sellado por una puerta de madera podrida y oxidada. El aire que salía de la mina era frío, cargado de humedad y un olor mineral intenso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. El óxido gritó en el silencio, un ruido espantoso que hizo eco en el valle. Asterisco, inicie la transferencia ahora. La contención está llegando, asterisco urgió la voz en su mente. Rico se deslizó por la rampa de entrada, descendiendo a la oscuridad absoluta. La mina era un laberinto de túneles estrechos y techos bajos, un lugar donde el tiempo se había detenido mucho antes de que San Ignacio existiera. El registro maestro se quejó, asterisco, el entorno subterráneo está interfiriendo con la secuencia de activación. Suba a la cámara principal, asterisco. Rico siguió bajando, usando solo la linterna de mano para guiarse. Llegó a un gran domo natural donde las paredes brillaban con incrustaciones de sal. Se sentó en una roca, jadeando, y sacó la piedra negra de la mochila. Las esferas azules ya estaban en la entrada de la mina. Rico no las veía, pero sentía el pulso de baja frecuencia rebotando en la roca. No entraban. La mina, sin historia catalogada, era una zona ciega para ellas. Rico sostuvo la piedra negra. Estaba ardiendo de información. La voz del registro maestro era ahora una cacofonía de datos que intentaba forzar los códigos de activación en su mente. Asterisco, active. El evento 01 es ineludible. Cumpla su función, asterisco. Rico apretó la piedra, sintiendo como su propia historia, su identidad de jefe de bomberos, era absorbida y procesada. No, dijo Rico, su voz resonando en el silencio salino. Mi historia ya está escrita. Y ya no me sirve. Recordó las palabras de doña Griselda, asterisco la única cosa que la luz azul no puede absorber, la única cosa que no pueden catalogar, es lo que no tiene una historia clara. El caos. La improvisación, asterisco. Rico se dio cuenta de su error. La última vez, había usado una historia falsa, el carnicero de papayas, que era temporal. Ahora, necesitaba una historia tan fundamentalmente incoherente, tan llena de desviaciones y contradicciones, que el sistema no pudiera procesarla. Y esa historia no era suya. Era la historia de San Ignacio, la que Rico había ignorado por años, la que existía en los márgenes de la perfección impuesta. Cerró los ojos y se concentró. No en los números, sino en el sentimiento de San Ignacio. El olor a tierra mojada, el chisme de la vecina, la superstición de Elías, la lealtad gruñona de Chepe. Se concentró en doña Griselda, la anciana que tejía con hilo negro y rojo, la que vivía fuera de la línea de tiempo. Rico forzó su mente, no para recibir datos, sino para enviarlos. Canalizó la esencia de la anciana, la historia de los guardianes del tiempo como leyenda, no como ciencia, el miedo irracional del pueblo, las historias de fantasmas que nunca fueron catalogadas. Rico forzó la contradicción. La historia de San Ignacio es el caos, gritó, sintiendo un dolor agudo en las sienes. Es un perro que fue aspirado por la luz, es un muchacho que buscaba fama, es un bombero que vendió carne de burro. No hay un solo camino. Mouse. La piedra negra reaccionó con violencia. El zumbido se convirtió en un chillido agudo que resonó en la mina. El negro mate de la piedra se iluminó por dentro con un destello de luz verde, un color que Rico nunca había visto en las esferas.
La voz del registro maestro se quebró, sustituida por una serie de sonidos rotos y desesperados. Asterisco, error. Error. Data no estructurada. Índice de incoherencia, 100%. Protocolo de optimización fallido. Sobrecarga de historia. Anomalía irreversible, asterisco. Rico sintió que su mente se desgarraba. Estaba forzando a una máquina de orden perfecto a digerir la irracionalidad humana. Afuera, en la entrada de la mina, las 3 esferas azules reaccionaron al caos interno. El pulso de baja frecuencia se detuvo, y las esferas comenzaron a girar salvajemente, chocando unas contra otras. Rico apretó la piedra una última vez, volcando en ella todo el miedo, la rabia y la improvisación que había acumulado. Asterisco, detenga la transferencia. El registro maestro está sufriendo fragmentación, asterisco. Y entonces, todo se detuvo. El zumbido cesó. La luz verde se apagó. La piedra negra se sintió inerte, fría y pesada. Rico cayó al suelo, respirando un aire que olía a sal y a victoria. El silencio que siguió no era el silencio opresivo del silencio, sino un vacío acústico, como si el mundo hubiera sostenido la respiración y acabara de soltarla. Afuera, Rico escuchó un sonido extraño, no el clic 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 de la catalogación, sino un pop seco, como una bombilla que se funde. Rico esperó unos minutos, temblando. Cuando finalmente se atrevió a salir de la mina, la oscuridad era completa. La niebla se había ido. Las 3 esferas azules ya no estaban. Pero en el suelo, justo donde habían estado, Rico encontró 3 pequeños montones de esa ceniza metálica. Las luces se habían desintegrado. Y lo más importante, el silencio ya no era absoluto. Rico podía escuchar los grillos. Podía escuchar el viento. La presión había desaparecido. La piedra negra, el registro maestro, estaba en su mano. Ahora era solo una roca fría. Rico regresó a San Ignacio al amanecer. Estaba sucio, exhausto y mentalmente destrozado, pero vivo. Al pasar por la plaza, se dio cuenta de que algo había cambiado. El café de doña Inés olía un poco más amargo de lo habitual. El perro de don Ramón, que se suponía había sido aspirado por la luz azul, estaba ladrando a un gato en el techo de la estación. Y en lugar de los colores pastel deslavados, algunas casas tenían pintura nueva, de un color chillón que definitivamente no era el correcto. El orden perfecto se había roto. La historia se había vuelto imperfecta y, por lo tanto, real. Rico llegó a la estación de bomberos. Don Chepe estaba limpiando el camión, y Elías estaba regando las plantas de la entrada. Jefe, dijo Chepe, sin levantar la vista. ¿Dónde se metió? Pensé que lo había tragado la tierra. Estuve en el silencio, Chepe. Resolviendo un problema eléctrico, mintió Rico, con una sonrisa cansada. Elías se acercó, con una expresión de perplejidad. Jefe, una pregunta. ¿Quién era Mateo? Rico se quedó paralizado. La pregunta de Elías era la prueba definitiva. Mateo, dijo Rico, sintiendo un nudo en el estómago. Mateo era el muchacho de doña Inés. Desapareció hace unas semanas. ¿Desapareció? Elías se rascó la cabeza. No recuerdo a ningún Mateo. Doña Inés siempre me ha vendido empanadas, pero no recuerdo que tuviera un hijo. Rico sintió una punzada de tristeza, pero también de alivio. La historia de Mateo, el muchacho que había sido una interferencia necesaria para el registro maestro, había sido borrada. El caos no había restaurado la memoria de Mateo, había borrado la necesidad de que Mateo existiera en la historia perfecta. La piedra negra había borrado su propia razón de ser. No importa, Elías, dijo Rico. Solo un malentendido. Rico entró en su oficina y se sentó en el escritorio. Sacó la piedra negra. Ya no era una amenaza, sino un recordatorio silencioso de la fragilidad de la realidad. La historia de San Ignacio ya no tenía un registro maestro que la optimizara. Ahora, la historia sería escrita por las decisiones caóticas, imperfectas y maravillosamente humanas de su gente. Rico se dio cuenta de que su trabajo no había terminado.
Ahora, él era el guardián de la imperfección. Tenía que asegurarse de que San Ignacio siguiera siendo lo suficientemente desordenado, lo suficientemente lleno de chismes y absurdos, para que nunca más pudiera ser catalogado. Esa tarde, Rico fue a ver a doña Griselda. La anciana estaba sentada en su porche, tejiendo la misma red de hilo negro y rojo. «La rompiste, Ricardo Morales», dijo ella con una sonrisa. «La máquina de la perfección». Y mira qué pasó. Rico miró hacia el pueblo, donde un camión de reparto acababa de chocar con el poste de luz recién pintado de un horrible color amarillo. «Se ha vuelto un desastre», admitió Rico. «No, mi niño», corrigió doña Griselda, soltando una carcajada. «Se ha vuelto libre. El desastre es la única prueba de que estás viviendo tu propia historia, no la que te asignaron». Rico se sentó junto a ella, sintiendo por primera vez una paz genuina, una paz que no venía de los protocolos, sino de la aceptación del caos. Sacó la piedra negra, ahora inerte. «¿Qué hago con esto?», preguntó. Doña Griselda la observó. «Es el disco duro de lo que pudo haber sido. Entiérrala. Pero esta vez, entiérrala en un lugar donde haya vida. En tu jardín, bajo un árbol. Así, si alguna vez intentan volver a escribirnos, la máquina solo encontrará la historia de las raíces, de los gusanos y de las flores que crecen sin orden». Rico asintió. Se puso de pie, un hombre diferente. Ya no era el jefe de bomberos que creía en la lógica por encima de todo. Ahora, era el guardián de la anarquía necesaria. Y si me preguntan a mí, si el silencio sigue en el mapa, o si San Ignacio sigue siendo un pueblo de casas pastel, les diré que sí. Pero si pasan por allí, notarán que las cosas son un poco raras. Un poco desordenadas. Y si ven a Rico Morales, el jefe de bomberos, no se asusten si les cuenta una historia completamente absurda y sin sentido sobre su vida. No es que se haya vuelto loco. Es solo que está haciendo su trabajo. Está asegurándose de que la historia de San Ignacio sea tan caótica que nunca más valga la pena catalogarla. Porque a veces, la verdad más importante no está en los números, sino en el hermoso y peligroso desorden de la vida. Y Rico Morales, el hombre que una vez temió a las luces, se había convertido en el maestro de la oscuridad y el caos. Y esa, amigos míos, es la única historia que vale la pena contar.